Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para de Hinokami. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku había llegado al almacén y se puso a calentar y entrenar antes de que Gran Torino apareciera de nuevo. Gran siempre estaba un poco sorprendido por la dedicación que Izuku había estado poniendo en el entrenamiento durante los últimos meses. Pensó que, como un niño normal, se relajaría aquí y allá, pero todo lo que vio fue un poco de fanfarronería unas cuantas veces que se detuvieron con el paso del tiempo. Aunque no podía culparlo por divertirse, ya que lo hacía cuando podía controlar su don cuando era joven. Aunque All Might hizo un comentario un día que llamó la atención de Gran. Había mencionado cómo seguía olvidando que Izuku todavía era un niño y que cumpliría 15 años poco antes del examen. All Might explicó que debido a que Izuku no tiene don en la sociedad actual, ha tenido que trabajar mucho más duro y volverse más maduro debido al trato que recibió, que actúa como un héroe profesional bastante cuando se trata de entrenar para el trabajo de héroe. Es como un cambio que ocurre cuando comienza el entrenamiento. Él comenzará a analizar todo y a cualquier persona que pueda ver. Sus cuadernos están detallados con muchas cosas diferentes que lo convierten en un héroe completo, dijo All Might. Gran tuvo que estar de acuerdo. Fuerza, velocidad, agilidad e inteligencia. Será un héroe monstruoso cuando se gradúe de la UA. Mira nuestro mundo aquí, llega el noveno uso de Oza, pensó Gran Torino mientras guardaba sus cosas y se preparaba. Gran había estado pasando unos días mirando los cuadernos y le había dado consejos al chico sobre cómo mejorar. Uno era tomar notas y crear su propio estilo a partir de todo lo que había visto y aprendido. All Might pronto llegó al almacén y se pusieron a entrenar. Izuku estaba mejorando en su combate con y sin un don. Su control de Oza había llegado al 15% en los últimos 3 meses. Solo les quedaba un mes antes del examen y querían centrarse no en aumentar el porcentaje de control, sino en la capacidad de lucha general y las tácticas que despliega. Como tal, Izuku estaba luchando contra Gran Torino y All Might al mismo tiempo y le dolía mucho el cuerpo con la cantidad de veces que lo aplastaron o patearon en el piso del edificio. Izuku incluso vomitó el almuerzo algunas veces durante la semana en que comenzaron esto. Izuku finalmente entendió por qué All Might temía tanto a Gran Torino. El estilo de lucha actual de Izuku era una mezcla del de Gran y All Might mezclado con algunas cosas diferentes. Se adaptó a su oponente en su mayor parte y no se limitó a un conjunto de trucos de lucha. Sin embargo, aprendió algunas artes marciales básicas para ayudarlo en caso de que su don no pudiera usarse por alguna razón. Izuku se concentraba en ataques rápidos y luego en dominar cuando su guardia estaba rota o había una gran abertura. También hicieron algunos entrenamientos diferentes en los que All Might movía objetos grandes e Izuku tenía que esquivarlos cuando All Might se los arrojaba o cuando Gran Torino intentaba patearlo cuando los esquivaba. También hicieron que Izuku viera viejos vídeos de misiones y le hicieron planificar estrategias basadas en la información que tenían presente antes de que comenzara la misión. Izuku estaba mejorando cada vez más en pensar y actuar como un héroe profesional. Su entrenamiento físico también aumentó y seguía trabajando sin importar si hacía frío o calor afuera. El entrenamiento nunca se detenía. Pronto había pasado otro medio mes e Izuku estaba sentado en su habitación una noche cuando algo extraño le sucedió. Estaba flotando, nunca mencionaron que algo así sucediera. Dijo Izuku mientras seguía tratando de empujarse hacia abajo hasta su cama. Sin embargo, siguió flotando de regreso al techo. El problema era que su madre estaba trabajando hasta tarde esa noche y su teléfono estaba en su bolso donde no podía alcanzarlo. Mierda, ¿cómo salgo de esto? Pensó Izuku, pero su visión se volvió negra cuando sintió que caía. Izuku entonces se despertó en un vacío oscuro de nada, pero luego sintió algo detrás de él. Se dio la vuelta de alguna manera y vio algo, ya no estaba en su habitación, estaba en una especie de espacio y estaba flotando. Parecía que había estrellas en la distancia, pero no había luna ni tierra. Solo estrellas por todas partes que ahora iluminaban todo el vacío. Luego, algunas estrellas se volvieron de diferentes colores, 8 colores diferentes. Las esferas estaban alineadas de la más pequeña a la más grande. De plateado a amarillo. Entonces sucedió algo. Las estrellas comenzaron a volverse más brillantes y cegaron su visión. Luego sintió un toque en su hombro y se dio la vuelta rápidamente. Allí estaba una mujer que tenía cabello negro y tenía energía púrpura a su alrededor. Hola, han pasado bastantes años desde que alguien pudo acceder a este nivel de Oza.
Eres especial, conocerás al primer portador algún día, pero aún no es el momento. Por alguna razón, Ofa quiere que tengas mi don. Dijo la mujer e Izuku estaba confundido sobre lo que estaba pasando. Él le pidió que fuera más despacio, pero ella dijo que no había tiempo porque se despertaría pronto. Solo debes saber que soy el séptimo usuario Nana Shimura. Pregúntale a tu maestro por los detalles más tarde, pero mi don era un poco más débil cuando lo tenía, pero Ofa lo había hecho mucho más fuerte. Debes tener cuidado con la forma en que vuelas o podrías salir al espacio. Dijo Nana mientras colocaba su cabeza sobre él y luego desapareció y él se despertó en su cama con su madre sacudiéndolo. Ella le preguntó si estaba bien ya que tenía su quick funcionando por alguna razón. Lo siento, algo le pasó, necesito hablar con All Might ya que parece que los usuarios anteriores dejan un eco de sí mismos en el quick y su maestro me acaba de dar algo de información. Dijo mientras tomaba su teléfono y llamaba a All Might para reunirse con él en el almacén nuevamente ya que era una emergencia. All Might no pudo responder antes de colgar y correr hacia él. El sol ya estaba cerca de ponerse, pero a Izuku no le importaba, necesitaba averiguar qué estaba pasando con todo. Pronto llegó, irrumpió y encontró a Gran Torino y All Might esperando. Le preguntaron qué pasaba cuando lo vieron sin aliento. Entonces, ¿quién iba a contarme sobre los usuarios anteriores que dejaban ecos y me hablaban? Acabo de hablar con el séptimo usuario. Gritó Izuku mientras trataba de recuperar el aliento y All Might y Gran parecían peces fuera del agua. Luego pidieron más detalles e Izuku explicó lo que sucedió. Nuevamente se quedaron en shock al enterarse de esta nueva información. Le pidieron que intentara sentir un don diferente y, ¿sabes? Izuku encontró uno. Luego comenzó a flotar hacia el techo, pero All Might lo agarró antes de que pudiera flotar demasiado lejos. Esto complica los planes de entrenamiento, tenemos que dedicar el tiempo restante a controlar esto ahora, dijo Gran Torino. También hablaron sobre por qué Izuku estaba obteniendo una nueva peculiaridad y una teoría era que Oza estaba compensando debido al hecho de que Izuku estaba limitado en el porcentaje de control actualmente, pero eso era solo una suposición. Tendrían que esperar hasta que Izuku hablara con el primer portador, lo que Nana insinuó. Ese fue el comienzo de un agotador mes de entrenamiento. Este entrenamiento fue incluso más duro que el anterior, ya que necesitaban controlar un nuevo quick en un mes, lo cual fue doloroso para Izuku. Gran lo pateaba tanto. Descubrieron que un detonante del quick de flotar era la sensación de querer estar sin peso. Izuku lo consiguió, pero tenía problemas para controlar la dirección de la parte de volar. Seguía haciendo otras cosas y golpeándose la cabeza, lo que se alegró cuando le consiguieron un casco para usar. Izuku se había golpeado la cabeza varias veces antes de que compraran uno y no fue divertido. Después de que el agotador entrenamiento continuara durante el mes restante, llegó el momento del examen de ingreso a la UA en una semana. Decidieron tomar un descanso y dejar que el cuerpo de Izuku descansara. Habían hecho un buen progreso. Izuku descubrió que podía controlar un poco más el flotador y que podía maniobrar en el aire sin usar ráfagas de aire de Oza, pero actualmente era lento. Por lo tanto, Izuku siguió usando la ráfaga de aire para controlar su vuelo hasta que su otro método estuvo listo para el combate. La mirena que Gran le dio fue de dolor y sufrimiento hasta que lo resolvieron todo. Mientras Izuku descansaba durante la semana anterior al examen de la UA, recordó algunas de las conversaciones que tuvo durante el último mes desde que descubrió los orígenes de One for All. Izuku había pedido más detalles sobre cómo comenzó One for All, ya que obtener nuevas peculiaridades parecía realmente imposible a menos que los orígenes de One for All fueran especiales. No fue una muy buena historia para aprender, no te preocupes, muchacho. All for One está muerto. Las heridas que tengo son de él y aplasté su cabeza en esa pelea. No creo que esté vivo. Si lo estuviera, lo enfrentaría primero antes que tú de todos modos. Dijo All Might ya que podía ver los sentimientos nerviosos que tenía Izuku sobre el origen de Oza. Luego hablaron sobre el objetivo de One for All. All Might explicó que el objetivo era detener a Afo, lo cual hizo, y ahora es solo para mantener el mundo a salvo, ya que All Might tendría que retirarse en aproximadamente 5 años a su ritmo actual de poder que lo abandona. Así que deberían estar bien, ya que Izuku se graduará de todos modos, y la seguridad del público estaría garantizada. ¿Qué hacemos con el problema de obtener más quirks? Podemos ajustar mi registro para tener en cuenta esto, pero otros que no encajen serán difíciles de explicar. También, ¿qué pasa si sus seguidores todavía están cerca y me ven como su segunda venida? Preguntó Izuku preocupado. Esta era una pregunta justa.
En cuanto a los quirks, tendremos que ver cómo vienen. Nezu será de gran ayuda para resolver el problema una vez que estés en UA, pero nos estamos adentrando en un territorio arriesgado sobre el secreto de Oza. Nadie, que yo sepa, ha mostrado signos de más de 2 quirks. Tampoco sabemos cuántos quirks obtendrás, dijo All Might. Sabían que había una posibilidad de 6 quirks más en total, pero eso suponiendo que cada portador tuviera un quirk, ya que 2 portadores ya no tenían quirk. El problema de los seguidores de All for One puede ser abordado de manera más directa, ya que vienen y se deshacen de ellos. Si notas que alguien te sigue o actúa de manera extraña, avísanos y lo investigaremos, afirmó Gran Torino. En este momento, lo único que podían hacer era esperar y ver si surgía el problema de los dones y los posibles seguidores malvados que acechan en todo el mundo. Pronto volvieron a entrenar después de terminar las conversaciones sobre cómo comenzó One for All. Otro día que Izuku recordó fue cuando Izuku recibió sus palizas diarias de Gran Torino y había cometido un gran error. Esto fue de cuando Gran realmente había comenzado a ayudar a entrenar a Izuku. Gran había tomado un poco de pan y lo había colocado a un lado de su cabeza y le preguntó qué era. Izuku sabía que la respuesta era un sándwich de idiota. Gran hizo esto porque cometió un error estúpido y había bajado la guardia durante uno de los entrenamientos de lucha. Izuku decidió abrir la boca y ser un sabelotodo ese día, no salió bien para él. Gran simplemente pateó a Izuku de izquierda a derecha y lo hizo vomitar el almuerzo. Límpialo si quieres ser un sabelotodo, dijo Gran mientras se alejaba. Otro recuerdo que Izuku tuvo fue el hecho de que había rechazado una recomendación de All Might para asistir a OA también. Sé que podríamos hacer una pasantía o algo así, pero quiero esperar hasta mi 3er año si aún te queda tiempo de héroe. Quiero crecer en mi propio nombre antes de que la gente nos asocie, dijo Izuku y All Might estaba feliz de cumplir con esta solicitud. Entendió a Izuku y su sentimiento de querer diversificarse antes de que lo asociaran con All Might, de lo contrario, siempre se trataría de que All Might fuera su maestro y no de que él fuera un héroe, quien era un estudiante de All Might. Mientras Izuku repasaba sus recuerdos de su entrenamiento, solo podía sentirse feliz consigo mismo, ya que había llegado tan lejos con la ayuda de sus mentores. Como tal, quería hacerlos sentir orgullosos y su objetivo era obtener el primer lugar en el examen de ingreso si podía hacerlo. Les había dicho sus objetivos y lo alentaron a intentarlo. Con la combinación de Oza y Float, es posible. Solo ten cuidado de no romperte los huesos, gritó Gran Torino. Gran todavía estaba enojado cuando se enteró de cómo All Might le había dicho a Izuku que activara el don la primera vez, y digamos que All Might no se presentó al trabajo de héroe ese día. All Might apenas podía moverse por la paliza que le dio Gran e Izuku se estremeció al verlo. Él mismo sabía que no debía enojar más a Gran Torino o de lo contrario sufriría el destino de una paliza. A Gran no le importa quién sea, ya que ya ha limpiado el piso con el llamado número 1 en sus palabras. Izuku simplemente le dio una palmadita en la espalda a su amo ese día y le dijo palabras dulces al oído mientras su amo se calmaba de la paliza. Izuku se estremeció y se olvidó de sus pensamientos sobre ese día. Izuku decidió simplemente irse a dormir y despertarse temprano, ya que el examen era al día siguiente. Por lo tanto, Izuku se quedó dormido y estaba listo para arrasar el día siguiente. Iba a comenzar a declarar que estaba aquí y listo para apoyar al mundo. Izuku se despertó al día siguiente de su sueño y se preparó para el día. Hoy era el día del examen de ingreso y lo iba a arrasar. Desayunó con su madre y le deseó adiós. Recibió mensajes de buena suerte de All Might y Gran Torino y les agradeció. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la escuela, menos y menos sentía que podía hacer esto. Izuku pronto comenzó a cantarse cosas como que estaba bien y que todo estaría bien. Que se había preparado para cualquier cosa que pudiera pasar y que lo haría increíble. Sí, el canto no le hizo mucho bien ya que cuanto más se acercaba, peor se ponía. Izuku parecía un manojo de nervios cuando llegó a la UA. Su cabello se había desordenado, ¿cómo? Y sentía que vomitaría en cualquier momento. Izuku incluso estaba obsesionado con que los cordones de sus zapatos estuvieran desiguales o que su chaqueta se inclinara demasiado hacia un lado u otro. Estaba haciendo todo lo posible para distraer sus pensamientos. No pudo encontrar nada más para distraer sus pensamientos y tuvo que ir al mostrador de registro ahora o de lo contrario no podría registrarse. Caminó hacia la mesa de registro y comenzó el proceso de registro. Después de unos 5 minutos, terminó y le entregaron un papel que le mostraba por qué puerta pasar y dónde sentarse cuando ingresara a la sala de exámenes. Las instrucciones eran estrictas y no dejaban lugar a discusiones sobre ir al baño.
No querían que nadie se escapara. Si te salías del camino desde tu sala de examen, entonces serías reprobado en el examen de inmediato. Izuku notó bastantes clones de ectoplasma escondidos en lugares, esperando que la gente intentara salir del área designada. El examen escrito obligaba a las personas a ir a salas de examen diferentes a las de las personas con las que iba a la escuela para evitar hacer trampa con los amigos. Como tal, Izuku no tuvo que sentarse con ninguno de sus antiguos compañeros de clase, lo que le ayudó a calmar los nervios, ya que vio a algunos de ellos en la escuela. Izuku esperó alrededor de 5 minutos en la sala de exámenes antes de que algunos profesores entraran y comenzaran a repartir un examen para que lo hicieran. El examen tenía las secciones estándar de matemáticas, lectura, inglés y otras cosas. También tenía una sección de análisis que valía puntos extra. Izuku había hecho las secciones con bastante facilidad, ya que siempre tenía que estudiar por su cuenta, debido a que los profesores destruían su trabajo y bajaban sus calificaciones. Como tal, se adelantó a sus compañeros de clase y ya había estudiado material de primer año para las escuelas secundarias. Esto le permitió pasar por las secciones básicas con bastante facilidad. En la sección de análisis, tuvieron que desglosar las peculiaridades y sus fortalezas y debilidades. También tuvieron que dar un plan de batalla para varias misiones en función de la información limitada que se les proporcionó. Izuku se tomó su tiempo en esta sección, ya que sabía que probablemente podría obtener todos los puntos adicionales si las hacía lo suficientemente bien. Pasó años haciendo su libro y este era un lugar para poner en práctica ese conocimiento. Como tal, se aseguró de que sus respuestas fueran detalladas y directas en las áreas que lo requerirían. Pronto la prueba llegó a su fin y todos entregaron sus exámenes. Fueron despedidos y enviados hacia el auditorio. Algunos se dirigieron directamente a los baños o al área de estar, pero Izuku fue directo al auditorio para prepararse y relajarse antes de la parte física del examen. Quería concentrarse en eso y solo en eso. Comenzó a leer el folleto que les proporcionaron. Después de unos 5 minutos, la sala comenzó a llenarse gradualmente. Después de otros 5 minutos de espera, toda la sala estaba llena. Ahora todos estaban sentados y esperando que comenzara el examen. Todos alrededor de Izuku simplemente lo ignoraron, lo cual estaba bien para él. Present Mic subió al escenario y comenzó a hablar. Present Mic comenzó a hablar sobre cada uno de los robots y cómo valían un valor de puntos diferente. El de 1 punto, el de 2 puntos y el de 3 puntos. Luego habló sobre el último robot que valía 0 puntos y estaba allí solo para causar problemas a todos. El maestro preguntó si alguien tenía alguna pregunta y nadie levantó la mano. Como tal, Present Mic dijo algunas últimas palabras antes de decirles a todos que salieran por las puertas principales y que habría autobuses con su letra asignada esperando para llevarlos a su lugar de examen. Después del corto viaje en autobús hasta el lugar del examen, Izuku se encontró frente a puertas gigantescas. Había aproximadamente alrededor de 200 personas en el lugar de la prueba con él. Izuku se dirigió hacia el frente y estaba esperando que se abrieran las puertas. Recordó las palabras de All Might. No hay salida en el mundo de los héroes ni hay una cuenta regresiva. Dijo durante un entrenamiento. Izuku sabía que OA producía héroes superiores y no se contendría. Como tal, aunque quería analizar todas las peculiaridades que lo rodeaban, necesitaba estar listo. Present Mic salió de una sala de control y caminó por la pared. Miró a todos y preguntó si estaban listos. Respondieron esta vez a diferencia del auditorio donde se negaron a responder. Ah, veo que se están emocionando. Bueno, 10, 9 van, dijo Mick. Todos parecían confundidos por esperar a una persona. Aproximadamente 40 segundos después, todos escucharon un sonido desde adentro y vieron a Izuku destruyendo robots. Algunos se quejaron de que había comenzado temprano y Mick simplemente gritó. No hay paso en el mundo de los héroes. Todos comenzaron a correr ante esas palabras. Fue un caos ya que 200 personas extrañas intentaron atravesar la puerta y obtener puntos. Algunos se empujaban y gritaban. Izuku ya estaba en lo profundo del área de examen obteniendo punto tras punto. Ya tenía 20 puntos cuando las otras personas entraron corriendo. Usó el flotador para obtener una buena velocidad después de patear desde el suelo. Así es como llegó a lo profundo del sitio de prueba. Izuku podía ser visto saltando a través de las paredes de los edificios mientras corría por la ciudad. Estaba arrancando las cabezas de los robots de izquierda a derecha. Agarró un robot y lo arrojó a otro haciendo que ambos explotaran. Izuku usó sus puntos fuertes.
Velocidad para generar una mayor fuerza de golpeo y patada. Usó robots para rebotar en cada uno de ellos, pero la fuerza de patada al empujarlos arrancaría la cabeza del robot. Mientras Izuku se abría paso a través del examen, se detuvo y salvó a algunas personas, pero le gritaron por interponerse en su camino cuando estaba claro que los robots los estaban abrumando. Izuku solo sonrió y saltó. Usó flotar principalmente como un potenciador de velocidad cuando necesitaba comenzar, ya que usaría los edificios como su terreno durante la pelea en lugar de simplemente flotar constantemente. Mientras todos los estudiantes estaban tomando el examen, el personal estaba en la sala hablando sobre los examinados. No vieron a mucha gente que les agradara. También había un vagabundo de aspecto cansado que estaba en la sala de exámenes y que solo gruñó ante la pantalla. Los demás escucharon el gruñido del principal, lo que indicaba que ahora estaba despierto. Aizawa, qué bueno que te despertaste, después de todo, estamos en un examen, dijo Nezu con una alegría falsa en su voz hacia su miembro del personal que dormía durante el examen. Aizawa miró las pantallas y gruñó. Ninguno de ellos es realmente bueno por lo que parece. Veo varios que se han atacado entre sí, lo que los expulsa del examen de todos modos. Afirmó. El resto del personal simplemente estuvo de acuerdo con esa evaluación. Realmente no vieron a nadie que se destacara en comparación con años anteriores. Solo unos pocos buenos este año. El resto son decepcionantes. Dijo Nezu con su alegría habitual que el personal podía decir que era falsa. Aizawa vio a un estudiante de cabello verde que sonreía todo el tiempo, lo que le pareció molesto. Le recordó a All Might, que sonríe sin parar. El director señaló a algunos otros que aparecieron en la pantalla principal. Dame los principales que te gusten y si me sobreviven, entonces bien por ellos, ya que apuesto a que nos desharemos de todos los demás, dijo Aizawa mientras volvía a su saco de dormir y bebía café que le robó a otro miembro del personal que le gritó por ello. Nezu dijo que lo haría, mientras que el otro profesor de aula solo se quejó de la falta de buenos estudiantes en su clase. Ahora, de vuelta en el campo con los examinados, todos sintieron que el suelo comenzaba a temblar. Izuku miró a su alrededor e intentó encontrar lo que estaba causando el temblor y entonces lo vio. Cuando dijeron que era un obstáculo que había que evitar, no pensé que significara que era más alto que todos los edificios de la presa. Es tan alto como el edificio principal de la UA. Pensó Izuku mientras comenzaba a moverse fuera del camino. Izuku sabía que solo quedaban unos pocos minutos y sintió que tenía suficientes puntos para todo el examen. Mientras Izuku se alejaba, vio a dos personas discutiendo en el camino del puntero cero. ¿De verdad están haciendo eso aquí y ahora?, pensó. Izuku cambió su camino y llegó a los estudiantes. Chicos, ¿tenemos que movernos ahora? El robot viene hacia aquí, dijo Izuku y simplemente lo ignoraron. El robot se estaba acercando cada vez más. Al diablo, pensó Izuku mientras encendía Oza y simplemente levantaba a los dos chicos sobre sus hombros y huía con ellos ahora gritándole. Izuku observó mientras giraba la cabeza y vio al robot acabar con varios bloques de edificios. Dios mío. ¿No es eso demasiado guay?, pensó Izuku. Izuku pronto llegó al área de inicio y dejó caer a los dos que llevaba. También vio que algunas personas luchaban por escapar, así que Izuku regresó y lo sacó de las zonas destruidas. Había ayudado a unas 8 personas a salir del camino del robot gigante antes de que llamaran al examen. Izuku estaba exhausto por el examen. Los dos examinandos que había salvado la primera vez se le acercaron y le gritaron. ¿Por qué te involucraste en nuestro asunto?, le preguntaron. Izuku solo parecía confundido en este punto. Tú, estabas parado justo enfrente del camino de los punteros cero y te ibas a lastimar. ¿Por qué los dejaría allí?, dijo Izuku. Solo dijeron que no necesitaban ayuda y que habrían estado bien. Izuku solo negó con la cabeza ya que no lo creía ni un poco. Comenzó a alejarse y notó una pequeña fila de estudiantes y vio a Recovery Girl al frente de la fila. Ella lo vio y lo miró de arriba abajo y luego asintió con la cabeza. Supongo que piensa que me romperé los huesos otra vez, solo lo hice una vez, pensó Izuku. Izuku se abrió paso entre todos y se dirigió hacia la puerta de la ciudad simulada. Izuku estaba feliz con sus resultados. Pensó que iba a aprobar fácilmente, pero también estaba exhausto. Aunque, la ansiedad se apoderó de él cuando llegó al almacén, Izuku estaba pensando si salvar a esos estudiantes contaba como interferir en sus exámenes y le costaría su lugar en la valla que sentía que había obtenido suficientes puntos. Izuku ahora estaba en completo pánico. Entonces fue sacado de sus pensamientos cuando un bastón lo golpeó en la espalda. ¡Ay!
dijo Izuku mientras se daba la vuelta y veía a Gran Torino parado allí. Niño, estás entrando en pánico y parece que alguien te dijo que All Might se había convertido en un villano, dijo Gran. A Izuku no le pareció divertida esa última parte. Izuku comenzó a hablar sobre el examen y cómo fue todo. ¿Qué pasa si me quitan puntos por interferir en su examen? Sé que los salvé, pero ¿qué pasa si no necesitaban ayuda y los profesores me quitan puntos? Dijo Izuku después de explicar todo. Gran solo miró a Izuku y luego lo golpeó con su bastón. Eres realmente tonto cuando necesitas serlo, dijo Gran. Izuku estaba confundido. Gran luego explicó que Izuku iba a estar bien y que no perdería puntos por lo que hizo. Explicó que si los hubiera atacado, entonces sí podría ser descalificado o perder puntos, pero no lo haría por lo que hizo. Gran luego explicó que el examen tenía otra prueba oculta dentro de sí mismo, pero no entró en detalles de lo que era. Dijo que salvar a la gente era parte de la prueba oculta y que estaría bien ya que había pensado en la escuela durante un año. Pronto Izuku se calmó lo suficiente y volvieron a entrenar. Querían tener la flotación bajo el mejor control que pudieran, pero también trabajar en uno para todos ahora. Izuku estaba actualmente en el 15% y tenían el objetivo de llegar al 25% para el final del primer año, ya que necesitaban entrenar 2 donaciones en lugar de solo una. Habían colocado algunos obstáculos más altos que Izuku tenía que usar flotadores y uno para todos para sortearlos. Estos obstáculos colgaban del techo y el objetivo era no tocar ninguno mientras se movía a través de ellos. Si Izuku tocaba uno, tenía que reiniciar y Gran Torino lo haría correr alrededor del gimnasio 10 veces sin un don mientras llevaba una bolsa de pesas en la espalda. Fue un entrenamiento brutal pero también eficiente que llevó a Izuku a ser cuidadoso y eficiente en sus movimientos, ya que Gran aumentaba constantemente la cantidad de pesas en la bolsa e Izuku nunca sabía cuánto había en la bolsa cada vez. Izuku actualmente podía atravesar el 25% de la carrera de obstáculos sin golpear nada. El entrenamiento no tuvo descanso, ya que solo tenían alrededor de un mes antes de que comenzara la escuela. Querían entrenar lo máximo posible. Izuku también usó este entrenamiento como una forma de distraer su mente de los resultados del examen de ingreso que recibiría en aproximadamente una semana. All Might le había enviado un mensaje de texto diciéndole que no se preocupara por eso y probablemente lo hizo increíble. All Might tuvo que regresar a su agencia al día antes del examen para hacer algunos trabajos, pero volvería a tiempo para los resultados. Unos días después del examen, pudimos encontrar a todo el personal repasando las listas de alumnos. Estaban molestos porque casi ninguno de los examinados tenía lo que Aizawa llamaría potencial. Aizawa siempre encontró molesto el examen porque era solo una competencia de aplastar robots. Lo encontró ilógico. En ese momento estaba hojeando los archivos de los estudiantes de su clase, aunque no los estaba leyendo en detalle, ya que nunca lo hace hasta después de tenerlos durante una semana. Eso es si sobreviven tanto tiempo, pensó. Se dio cuenta de que la mayoría no son impresionantes en absoluto, pero nuevamente era una competencia de aplastar robots. Frente a Aizawa estaba el director Nezu, que estaba bebiendo su té con su sonrisa habitual en su rostro. Estaba hablando con los otros miembros del personal. Desafortunadamente, el grupo de examinandos y ahora estudiantes que estamos teniendo no son tan impresionantes en comparación con los años anteriores. A todos les falta mucho y no se convertirían en buenos héroes, declaró Nezu. Algunos miembros del personal querían protestar por esto, ya que solo era un examen corto que los estudiantes podían presumir, pero Aizawa había interrumpido eso. Creo que algunos de ustedes hicieron los puntos de rescate este año y podrían estar de acuerdo con la declaración de Nezu. ¿No? Dijo y los maestros que lo hicieron simplemente dejaron de hablar y luego asintieron con la cabeza. Solo un pequeño grupo de estudiantes obtuvo puntos de rescate, que era la prueba oculta para juzgar a las personas por sus rasgos básicos de héroe. Un examinado obtuvo una puntuación bastante alta en los puntos de rescate. Fue Izuku Midoriya quien también obtuvo la puntuación más alta en la sección de combate. Midoriya había obtenido 65 puntos de villano con 50 puntos de rescate debido a todas las personas que había salvado, lo que le otorgó un total de 115 puntos en total, que era 5 puntos más bajo que la puntuación de All Might. Aizawa sintió que el chico se estaba conteniendo y que iba a darle una lección durante el primer día sobre la contención. Es mejor que el chico tenga una buena razón para contenerse o de lo contrario me desharé de él, pensó Aizawa. Escuchó de nuevo la conversación que estaban teniendo los demás miembros del personal.
Hablaban sobre qué hacer con los estudiantes, ya que muchos de los estudiantes que aprobarían el examen y serían aceptados realmente no tenían ningún potencial. Un miembro del personal sugirió que redujeran el tamaño de la clase de 2 clases y que en su lugar hicieran solo una. Todos miraron a Snape, quien había dicho esto. Aizawa estuvo de acuerdo con él, ya que la mayoría no tenía potencial. Nezu parecía estar pensando mientras algunos profesores protestaban por esto, ya que cambiarían directamente los resultados del examen de 40 aprobados a 20 personas aprobadas. Nezu luego habló y dijo que se les permitía hacerlo. Se ha hecho antes cerca del inicio de la UA, pero hay un precedente para ello. Se usó principalmente cuando votaban sobre cuántas personas aceptar, pero se detuvo más tarde cuando se volvió normal que todas las escuelas tuvieran 2 clases de 20 cada una, ya que los heroísmos se volvieron cada vez más populares. Podemos comenzar a hacerlo de nuevo hasta que ya no lo necesitemos, afirmó Nezu. Los otros héroes como Hound y Midnight dejaron de protestar ya que se hizo antes, por lo que lo aceptaron. El otro maestro del aula se quejó ya que se decidió que todos los estudiantes a los que se les permitiera ingresar serían puestos en manos de Aizawa. Nezu hizo esto debido a sus hábitos sobresalientes. Todos sabían que lo hizo por esa razón. Quiere deshacerse de cualquiera que no apruebe, pensaron todos ante las acciones de Nezu. Pronto comenzaron a hablar un poco más y votaron para aprobar la decisión al final. Salió con casi todos apoyándola excepto el otro maestro de aula que no conseguiría estudiantes este año. Para ser honesto, a Aizawa no le ha gustado el otro hombre desde que fue demasiado laxo en su enseñanza. Sospechaba que Nezu estaba tratando de obligar al hombre a irse sin despedirlo directamente. Todos los maestros esperaban que algunos de los estudiantes sobrevivieran al demonio conocido como Eraserhead y que al menos tuvieran algunos estudiantes para enseñar en las clases de este año, o todos podrían encontrar demasiado tiempo libre en sus manos, lo que nunca es bueno tener con Nezu cerca. Como si sintiera sus pensamientos, Nezu simplemente les sonrió y se rió mientras bebía su té. Como se tomó la decisión, solo una clase de 20 estudiantes estaría presente este año en la UA. Se enviaron esas 2 cartas que incluían los 4 lugares de recomendación que debían tener debido a los acuerdos con la Junta. Sin embargo, la supervivencia de Aizawa no está de acuerdo con la Junta. 2 semanas después de la reunión, las cartas habían llegado a las casas de las personas. Una carta llegó a Midori y a Izuku. Izuku pudo oír a su madre llamarlo rápidamente. Izuku. Ven aquí rápido, la carta está aquí. Vamos. Baja aquí. Dijo mientras se ponía cada vez más feliz. Izuku salió del gimnasio en casa y rápidamente bajó las escaleras y casi chocó con su madre. Vio el sobre en la encimera de la cocina. Lo agarró y se sentó con su madre en la sala de estar. Abrió lentamente el sobre y vio que se caía un disco. ¿Qué? Preguntó Izuku y luego apareció el disco. Hola. Soy Aizawa Shota, el profesor de heroísmo en la preparatoria UA. Te colocaste en el primer lugar en la prueba práctica y obtuviste un total de 115 puntos. Esto fue 5 puntos menos que el registro de All Might. Felicitaciones Izuku Midoriya. Te estarás preguntando de dónde salieron los puntos adicionales, pero se deben a salvar personas. El heroísmo es más que simplemente derrotar al villano. Se trata de salvar personas y el examen práctico tenía una parte oculta dentro de sí mismo. Felicitaciones. Esta es tu academia de héroes. La pantalla parpadea y el dispositivo se apaga. Izuku estaba en shock. Estaba a 5 puntos de superar la puntuación de su maestro. Inko se puso nerviosa primero y luego abrazó a Izuku y lo felicitó. Lo lograste Izuku. Lo lograste. Dijo mientras lloraba un poco. Después de que terminaron de llorar juntos y decidieron comer algo para celebrar, Izuku decidió que iría al almacén. Le envió un mensaje de texto a Grand y All Might diciéndoles que había recibido sus resultados y que se dirigiría al almacén. Le enviaron un mensaje de texto diciendo que estarían allí. Gran siempre estaba allí, ya que ahora vivía allí casi todo el tiempo. Izuku pronto llegó y encontró a sus mentores esperándolo. Lo hice. Pasé el examen y obtuve el primer lugar. Declaró Izuku mientras corría hacia el interior del edificio. Lo felicitaron y le preguntaron qué puntaje obtuvo. Izuku explicó el desglose de la puntuación y All Might comentó que solo estaba 5 puntos por debajo de su puntaje. Sin embargo, Gran comentó que Izuku probablemente obtuvo mejores resultados en la prueba escrita, a lo que All Might se rascó el cuello al recordar lo horrible que lo hizo. Sí, no fue mi mejor momento cuando casi reprobé el examen escrito. Afirmó e Izuku se sorprendió por ese hecho.
Hablaron de muchas cosas, pero también hablaron de lo felices que estaban de que Izuku no se rompiera los huesos. Pronto Izuku regresó a su casa y se fue a dormir. Siguieron entrenando durante el tiempo restante antes de que comenzara la escuela y pronto lo lograron. All Might pasaría sus días en la agencia, ya que Izuku estaría en la escuela la mayor parte del tiempo, pero solo estaría a una llamada de distancia. Volvería al almacén al final del día para ayudar a entrenar los días programados, mientras que Gran Torino se ocuparía de todos los demás. Izuku golpeó su alarma y empezó a sonar. Estoy aquí. Estoy aquí. Sin embargo, la golpeó con su quick y la rompió. Me alegro de haber guardado la edición limitada, o de lo contrario ya la habría roto, pensó Izuku mientras se levantaba de la cama. Se cambió rápidamente porque hoy sería el primer día de clases y se negaba a llegar tarde. Aunque ahora tenía un quick, todavía se sentía nervioso por los profesores. Nunca le habían sido de ayuda. Los únicos adultos aparte de su madre que han ayudado a Izuku han sido All Might y Gran Torino. Izuku se puso su uniforme de la UA, bajó las escaleras y comenzó a comer con su madre. Buenos días, cariño. ¿Olvidaste la corbata?, dijo Inko mientras la tomaba para atarla alrededor de su cuello. Pronto volvió a bajar con la corbata y comenzó a anudársela mientras Izuku terminaba de comer su desayuno. Estoy tan orgulloso de ti, cariño. Que tengas un buen día y muéstrales de qué estás hecho. Dijo Inko mientras le besaba la frente y salía por la puerta. Después del viaje de 10 minutos en el tren, llegó a la puerta de entrada a la UA. Izuku estaba asombrado por el tamaño. A pesar de que estaba aquí para el examen un mes antes, el edificio seguía siendo impactante y grandioso de ver. Izuku entró al edificio y se dirigió a su salón de clases. Después de unos 5 minutos de caminata, llegó a la puerta de la clase 1A. Izuku estaba maravillado por el tamaño de la puerta, pero armó de valor, agarró la puerta y la abrió. Entró y fue recibido por la mayoría de los estudiantes que ya estaban presentes. Había un grupo de chicas en la parte de atrás riéndose de algo, mientras algunos chicos hablaban en voz alta cerca del frente. Un chico estaba siendo un pervertido por lo que Izuku podía ver, estaba usando su don para mirar debajo de la falda de una chica. Fui un tonto al pensar que serían mejores que la escuela secundaria, ya que dudo que alguno de ellos haya tenido una infancia difícil con sus peculiaridades. Izuku pensó. Se sentó y esperó a que comenzara el aula. Sacó un cuaderno y estaba listo para la clase. Después de unos minutos más de espera, llegaron el resto de los estudiantes, e Izuku notó algo en la puerta cuando miró a su derecha. Era una oruga con cara. El rostro hizo contacto visual con Izuku y luego entró más. Siéntate y cállate. Es hora de que comience la clase, dijo el hombre. Algunas personas siguieron su orden, pero algunas no. Se preguntaron quién era. Soy Aizawa-sensei, tu profesor de aula. Ahora cállate y siéntate. Última advertencia, declaró el profesor. Los estudiantes restantes obedecieron. Todos tardaron más de un minuto en calmarse y sentarse. Eso es una pérdida de tiempo para los estudiantes del curso de héroes. Mejórate. Ahora, toma estos uniformes y ve a cambiarte. Encuéntrame en el campo detrás del edificio, declaró Aizawa. Izuku simplemente se levantó y agarró el uniforme seguido de otros 2 chicos que también se habían sentado y se prepararon cuando entraron por primera vez. El resto de los estudiantes no se levantaron ni se movieron hasta que Aizawa gritó la orden nuevamente, sacando a todos de su shock. Aizawa dejó escapar un suspiro de decepción ante la exhibición de los estudiantes. Parece que muchos se irán temprano. Pensó mientras también se dirigía al campo después de que se llevaran el último uniforme. Llegó para encontrar a una de las personas en las que tenía algún interés ya en el campo. Era Izuku Midoriya, que estaba calentando con estiramientos. Al menos es inteligente al asumir que haremos trabajo físico. Aizawa pensó mientras esperaba a que llegaran todos los demás. Después de unos 10 minutos, todos llegaron. Todos tardaron demasiado en cambiarse. En el trabajo de héroe eso no es aceptable. En esos 10 minutos, alguien ya podría haber muerto. Afirmó. Algunos se burlaron del comentario que molestó a Aizawa. Aizawa iba a disfrutar mucho expulsando a algunos de estos mocosos. Ya tenía al menos uno en su lista de los que deshacerse hoy. Midoriya, quedaste primero en el examen de ingreso, ¿qué tan lejos podías lanzar en la escuela secundaria? Preguntó Aizawa y los otros 19 pares de ojos estaban sobre Izuku, lo que lo puso nervioso. Unos 60 metros, señor, respondió Izuku mientras atrapaba una pelota de Aizawa. Aizawa le dijo que entrara en el círculo blanco y la lanzara lo mejor que pudiera usando su don.
Izuku entró en el círculo y aplicó el poder de uno por todos hasta su máximo actual del 15%. No usó flotación ya que no proporcionaba ningún impulso aquí. La lanzó y fue unos 700 metros. Haremos una prueba física en la que se les permitirá usar sus dones para pasar, afirmó Aizawa. Algunos de los estudiantes mencionaron que esto sería fácil de hacer. Esto enfureció a Aizawa, por lo que aumentó las apuestas. Si es tan fácil, entonces la persona que quede en último lugar será juzgada como sin potencial y expulsada de la UA. Somos una escuela de enseñanza de estilo libre, así que sí, puedo expulsarlos antes de que alguno de ustedes se queje por ello, dijo Aizawa. Todos estaban sorprendidos. Izuku estaba asustado, pero apretó los puños y los dientes y tenía una mirena de determinación en sus ojos que Aizawa notó. También lo notó en los otros dos chicos que salieron de la clase rápidamente. Al menos esos tres estuvieron a la altura del desafío. No han sido considerados los mejores estudiantes este año por nada. Aunque el listón era bajo para empezar, pensó Aizawa. Algunos se quejaron de que no era justo. Aizawa rápidamente lo descartó mientras hablaba sobre desastres naturales y ataques de villanos. ¿Crees que la discriminación es justa? Todavía no lo es, le sucede a la gente a diario. Ser un héroe significa, correctamente, tanta injusticia en este mundo como podamos. Aizawa declaró mientras miraba fijamente a algunos de los estudiantes. Como tal, se pusieron a trabajar y comenzaron las pruebas. Izuku estaba analizando las peculiaridades de las personas mientras se desarrollaba la prueba. Se sintió un poco molesto por la falta de creatividad de algunas de las peculiaridades. Por ejemplo, una persona tenía una peculiaridad que le permitía crear picos del suelo. Podrían haber usado el pico para crear un camino a través del salto de longitud y cruzar con él, ya que no necesitaban tocar el suelo para crear el pico. Solo tenían que enviar energía al suelo, lo que se podía hacer mientras estaban en el aire para hacer que el pico creciera a un ritmo rápido para cruzar. Izuku y los otros dos chicos con los que se sentaba en clase ocupaban los primeros puestos de las clasificaciones en todos los exámenes. Izuku también ocupaba el primer puesto en casi todo. Quedó en segundo lugar en los pasos de lado a lado gracias a un chico con una peculiaridad que era perfecta para ello. Izuku se puso creativo en la mayoría de las pruebas. Usó su flotador en la carrera de 50 metros, flotando hacia arriba y luego pateando, lo que le permitió ganar una gran velocidad que mantuvo enviando ráfagas de aire para mantener la velocidad. Pronto las pruebas llegaron a su fin e Izuku encontró su nombre en el tablero de puntuaciones. Había quedado primero y fue seguido por los otros dos estudiantes, que eran más disciplinados en la clase. Izuku acababa de aprender los nombres del tablero e intentaría hablar con ellos más tarde cuando tuviera la oportunidad. Cuando todos vieron su posición, la persona en último lugar era una chica que se había unido al grupo de chicas ruidosas. Ellas también fueron las que llamaron a esta prueba divertida y dijeron que era injusto ser expulsados. Aizawa la miró y dijo: "Te lo dije, la persona en el último lugar está expulsada. Además, el número 15 también está expulsado. No creas que no te vi siendo un pervertido y mirando por debajo de las faldas de la chica. También podrías haberlo hecho mejor en esta prueba, pero eliges no hacerlo. Ambos vayan a la oficina del director ya que terminaron". Aizawa declaró. Todos se sorprendieron. Había dicho eso en serio. La chica y el chico pervertido se alejaron con lágrimas en los ojos. Algunos de los otros estudiantes de la clase se reían de ellos dos. Esto no les sentó nada bien. La clase comenzó con 20 y se redujo a 18. Ahora solo quedaban 12 personas porque Eraserhead acaba de gritar 6 nombres. Ustedes 6 a los que acabo de llamar. Vayan a la oficina de los consejeros y cámbiense a educación general. Ya no se quedarán en esta clase. Están fuera del curso de héroes. Aizawa declaró y todos se sorprendieron aún más. Preguntaron por qué los estaban expulsando y Aizawa declaró que no tenían madurez para el curso de héroes. Ustedes 6 comenzaron a reírse de los otros dos porque los expulsaron y obtuvieron calificaciones más bajas. Como tal, no son aptos para ser héroes. Aizawa declaró y ellos intentaron discutir. Les recordó que el curso de héroes de la UA se lleva a cabo como el maestro lo crea conveniente y que él puede hacer lo que quiera. Aizawa declaró esto mientras enviaba mensajes de texto en su teléfono. Izuku asumió que le estaba diciendo al director lo que acababa de hacer. Aizawa les dijo a todos que se cambiaran y se fueran a casa ya que el día había terminado, pero les advirtió que las cosas solo se iban a poner más difíciles de ahora en adelante. Sin embargo, Aizawa llamó a Izuku antes de que pudiera irse. ¿Sí, sensei?
Preguntó Izuku nervioso. A partir de ahora, estás en hielo fino a menos que puedas explicar por qué no lo hiciste mejor. No sé cuánto, pero apuesto a que estás reteniendo el poder. Así que explica por qué ahora. Dijo Aizawa mientras sus ojos se enrojecían e Izuku sintió que su don desaparecía. Eres Eraserhead, el héroe que borra. Oh, tu don es tan genial. Dijo Izuku y Aizawa levantó una ceja ante las palabras de Izuku, pero lo llamó de nuevo al punto. Izuku se sonrojó y luego comenzó a hablar. Sí, tienes razón en que estoy limitando la cantidad de poder que estoy usando actualmente. Solo puedo usar el 15% de mi aspecto de fuerza y todavía me estoy acostumbrando al aspecto de volar/flotar. Yo, solo comencé a usar mi quirk hace aproximadamente menos de un año, dijo Izuku mientras bajaba la cabeza, temiendo que su maestro lo expulsara por no tener quirk antes. Aizawa estaba sorprendido. Explícate. ¿Quieres decir que solo comenzaste a trabajar en eso el año pasado? Preguntó Izuku. Corrigió el malentendido. No, solo lo recibí hace menos de un año. Me diagnosticaron que no tenía quirk hasta el último año de secundaria. El aspecto de fuerza llegó durante mi último año de secundaria y de alguna manera activé la parte flotante aproximadamente un mes antes del examen. La teoría era que tenía que aumentar mi masa muscular lo suficiente como para albergar el aspecto de fuerza. La primera vez que usé mi quirk me rompí el brazo en partes. De hecho, me llevaron a Y Recovery Girl. Me curó. Si necesitas una verificación de esto. El brazo estaba así de mal. Dijo Izuku ya que estaba realmente nervioso. Luego miró a su maestro que tenía una cara extraña. Izuku tenía que saber, lo iban a expulsar. Señor, ¿me va a expulsar? Preguntó Izuku. Aizawa sintió como si lo hubieran golpeado mientras retrocedía ante esa pregunta. Aunque era justa ya que acababa de deshacerse de tantos estudiantes de una sola vez. No hay problema, niño, no lo haré. No te expulsaré por no tener quirk antes. Esto solo responde algunas preguntas que necesitaba saber ya que sentí que te estabas conteniendo y tienes buenas razones para hacerlo. Gracias por contarme esto. Eres libre de irte ya que necesito leer tu archivo para asegurarme de que estoy al día con tu quirk para que podamos planificar mejor tu entrenamiento ya que tienes años de diferencia que recuperar. Aizawa declaró. Izuku se alejó a toda prisa. El niño en realidad podría ser mejor de lo que pensaba. Necesito verificar la historia con su archivo y Recovery Girl, pero explica su nerviosismo que era extraño para alguien con su quirk. Las personas sin quirk no son tratadas con amabilidad en nuestra sociedad. Aizawa pensó mientras se iba a verificar la historia y hacer el papeleo para las personas de las que se deshizo. Así, el primer día llegó a su fin. La clase comenzó con 20 alumnos y ahora quedan 12. Esto significa que solo hay 12 alumnos de primer año en el curso de héroes. Es un número pequeño que solo disminuirá con el tiempo, sin que ellos lo sepan, y no todos abandonarán la clase por expulsión. Izuku llegó a clase al día siguiente y vio que los dos chicos que ayer ocuparon el primer puesto con él eran los únicos en el aula hasta el momento. Izuku decidió presentarse y conocerlos mejor, ya que parecían ser los más disciplinados de la clase. Como tal, Izuku se acercó y se presentó. Hola a los dos. Mi nombre es Midoriya, Izuku. Encantado de conocerlos, chicos. Dijo Izuku mientras se presentaba. Lo miraron y se presentaron. El primer chico en presentarse se llamaba Salazar, Kenneth. Tenía cabello azulado y ojos rojos. Era solo unos centímetros más alto que Izuku con 169 centímetros, mientras que Izuku medía 165 centímetros. Hola, soy Salazar, pero no me importa si la gente me llama por mi nombre Kenneth. Dijo y también le explicó su don a Izuku, que era maestro de la espada. Podía crear espadas rojas de diferentes longitudes con su brazo y consumía su grasa corporal. Como tal, siempre necesitaba mantener algo de grasa en su cuerpo. Cuanto más larga sea la espada, más débil será la durabilidad, por lo que se quedó con espadas más cortas la mayor parte del tiempo y realizó combate cuerpo a cuerpo. La siguiente persona se presenta. El segundo chico se llamaba Lloyd Arai. Hola. Soy Lloyd Arai. Tampoco me importa cómo me llame la gente, pero la mayoría no me llama por mi primer nombre debido a mi nombre extraño. La mayoría simplemente me llama Lloyd incluso si son muy cercanos. Lloyd declaró con una sonrisa en su rostro. Izuku sintió que Lloyd iba a ser el tipo de persona loca. Lloyd luego explicó su don y cómo puede usarlo en combate. Izuku encontró su sensación de manipulación bastante sorprendente. Podría usarse para más que solo el combate. También para rescate si se puede hacer.
Podrías aplicar emociones positivas a tus compañeros de equipo para ayudarlos a levantarse y seguir adelante si se desanimaran o fueran golpeados. Podrías infundir calma y seguridad en civiles que están asustados o niños pequeños para asegurarte de que puedas sacarlos del área de combate más fácilmente. Dijo Izuku mientras murmuraba sobre muchas cosas. Entonces Izuku escuchó algunos susurros de otras personas. Sus otros compañeros de clase habían entrado al aula sin que Izuku se diera cuenta y estaban hablando de cómo podría usar su don en ellos para obstaculizarlos en clase. Izuku podía decir que Lloyd era sensible al respecto y apostaba a que lo molestaban por ese aspecto de posibilidad. Izuku se negó a mantener la boca cerrada. ¿Qué tal si se callan todos? Están susurrando tonterías sobre la posibilidad de que él use su don en ustedes cuando no ha hecho nada. Son patéticos si así es como creen que deben actuar los héroes en formación. Afirmó Izuku. Salazar simplemente estuvo de acuerdo con Izuku y los llamó por sus palabras. Lloyd parecía feliz de que lo defendieran. Entonces escucharon una tos desde la puerta. Vieron a Aizawa-sensei. No miró, por favor. Para que todos ustedes lo sepan, escuché todo eso. Aquellos que estaban hablando mierda. Esta es su única advertencia. Discriminen a alguien por su quirk y los echaré de mi clase. ¿Entienden? Preguntó Aizawa. Asintieron con la cabeza y le dijo a Izuku que se sentara para que la clase pudiera comenzar. Izuku se sentó junto a los dos chicos y comenzó a escuchar la clase. La clase en su mayor parte fue normal. Pronto llegaron a almorzar. Izuku y los dos chicos se sentaron juntos. Lloyd les había agradecido por defenderlo y Salazar le dijo que no había problema. Dijo que lo habían intimidado un poco en el pasado porque la gente pensaba que se convertiría en un villano debido a la naturaleza de su quirk de solo ser realmente útil para el combate. Los tres podemos ser amigos de ahora en adelante. Dijo Salazar e Izuku tenía una lágrima en la cara. Se dieron cuenta y preguntaron qué pasaba. No es nada, simplemente nunca he tenido amigos, siempre me han intimidado desde que mi don llegó tarde y se supuso que no tenía ningún don durante la mayor parte de mi vida, dijo Izuku con algunas lágrimas en los ojos. Los otros dos chicos se congelaron. Sabían cómo era el acoso y conocían las estadísticas de los que no tenían ningún don. Mierda. ¿Cuándo diablos consiguió sus dones? Pensaron. Le habían preguntado e Izuku dijo la verdad, que solo los tiene desde hace menos de un año. Bueno, entonces no hay problema. Nosotros tres somos los inadaptados entonces. Declaró Lloyd mientras ambos chicos abrazaban a Izuku. Izuku simplemente le devolvió el abrazo porque no sabía qué hacer. La amistad era un concepto nuevo para él y deseaba que nunca desapareciera. Aunque el pobre Izuku no sabía que les tenía reservado el destino a él y a sus dos amigos. El mundo es cruel después de todo, aunque tienen tiempo antes de que el destino los alcance a cada uno. Pronto el almuerzo llegó a su fin y era hora de regresar al salón de clases. Izuku y sus nuevos amigos notaron las mirenas que recibían de los otros estudiantes en la clase. Honestamente, en este punto, Izuku no quería aprender ninguno de sus nombres. Solo estudió su quirk debido a que tenía clases heroicas con ellos. Aunque hablando de clases heroicas, hay una que se acerca ahora mismo. Aizawa-sensei entró al salón de clases y les dijo a todos que tomaran sus estuches de atuendos y se cambiaran y se dirigieran al campo de entrenamiento. Izuku y sus dos amigos se cambiaron rápidamente y llegaron a la sala de control del campo de entrenamiento y esperaron. Encontraron a otro profesor allí esperándolos con su profesor de aula. Lloyd y Salazar llevan los atuendos de las imágenes de arriba, mientras que Izuku lleva el de abajo. Ignoren la parte del látigo negro. Todo lo demás es como se muestra en la imagen de su atuendo. A todos les gustaron sus atuendos, e Izuku se alegró de haber permitido que Gran Torino y All Might diseñaran su atuendo. All Might hizo que su amigo David Shield creara el atuendo para que resistiera la fuerza de uno para todos. Aunque All Might dijo que David no sabía sobre el quirk. Sabía que All Might había tomado a Izuku bajo su protección y eso fue todo. Los tres chicos esperaron y esperaron unos 5 minutos y los demás finalmente llegaron. Aizawa gimió e hizo un comentario sobre perder el tiempo. El otro profesor fue presentado como Snipe. Les dijeron que harían una ronda de batalla dentro de un área boscosa que habían establecido. Los árboles no estaban demasiado cerca unos de otros como para limitar el movimiento, pero aún eran lo suficientemente densos como para que la gente tuviera que tener cuidado con los ataques. La clase se dividió en equipos de 3 e Izuku y los dos chicos habían quedado en el mismo equipo, lo que los hizo felices. El equipo de Izuku fue convocado primero y se enfrentó a 2 chicos y una chica.
El objetivo del partido era la eliminación del otro equipo. Izuku, Lloyd y Salazar hablaron sobre un plan. ¿Qué tan buenos son todos en el combate cuerpo a cuerpo?, preguntó Izuku. Cada uno respondió que eran decentes en eso y podían aguantar en una pelea sin quirk y en algún combate con quirk en espacios reducidos. Salazar era mejor que Lloyd debido a la naturaleza de su quirk. Izuku también era bueno y sería mejor en este bosque ya que podía usar los árboles para moverse. Estaba pensando que Lloyd brinda apoyo al usar su quirk para colocar la sensación de cansancio o sueño en los demás. Salazar y yo podríamos participar en un combate cuerpo a cuerpo con Salazar estando al frente la mayoría de las veces y yo usaría mi velocidad para maniobrar a través del bosque y atacar desde cualquier punto débil que pueda encontrar, afirmó Izuku. Lo hablaron durante unos minutos más y ajustaron el plan. Lloyd también estaría cerca de Salazar en la lucha y, dado que ha trabajado en el equipo de captura que está en sus brazos, puede agarrar a las personas y usarlo para hacerlas tropezar. Notaron que era similar al equipo de apoyo de su maestro, pero un poco diferente, ya que el equipo del maestro estaba destinado a capturar mientras que el de Lloyd estaba destinado a sostener y realmente hacer tropezar a las personas. Pronto se dio inicio a la ronda y se pusieron a trabajar. Izuku se elevó en el aire con flotador y usó los árboles como plataformas de rebote y se mantuvo por encima de los otros dos. Después de unos 5 minutos de búsqueda, encontraron al otro equipo. Conocían las peculiaridades del otro equipo. Una chica tenía una peculiaridad de repulsión que podía enviar cosas volando lejos de ella desde cuchillas, rocas o personas. Un chico tenía una peculiaridad que le permitía absorber la textura de la materia para poder convertir su piel en roca o metal. El otro chico tenía una peculiaridad que le permitía enviar ráfagas eléctricas a las personas. En general, peculiaridades muy poderosas. Sin embargo, las peculiaridades poderosas no significan nada frente a la estrategia y el trabajo en equipo. El otro equipo no notó a Izuku en el aire. Él usó esto y se puso detrás de ellos y esperó a que comenzara la pelea. Cuando Lloyd comenzó a impactar sus emociones, el equipo contrario se dio cuenta y se resistieron al sueño que Lloyd les estaba arrojando. Sus movimientos eran un poco lentos. Salazar se apresuró a la niña y luchó contra ella mientras los otros dos niños se movían. Izuku pateó y le dio una patada al costado de la persona con el don de absorción. Gritaron de dolor, lo que llamó la atención de sus compañeros de equipo. Lloyd aprovechó ese momento y hizo tropezar al otro niño. Salazar se separó de la niña y cargó contra el niño que Lloyd hizo tropezar y lo golpeó en el cuello con el mango del cuchillo que había hecho, noqueándolo. Luego, Salazar comenzó a pelear con la niña nuevamente. Lloyd ató al niño caído para que lo llamaran del partido. Izuku aprovechó la confusión y saltó de nuevo y rebotó en diferentes árboles y siguió enviando pequeñas ráfagas de aire al chico con el don de la explosión eléctrica que le impedía atacar a los compañeros de equipo de Izuku. Lloyd y Salazar se unieron contra la chica que ahora se resistía y después de unos 5 minutos pudieron atarla ya que seguía cansándose de los sentimientos que Lloyd le enviaba a través de su quirk. El último chico había bajado la guardia cuando escuchó a su compañera de equipo maldecir cuando fue capturada. En ese momento, Izuku fue por un ataque de combate cuerpo a cuerpo y le dio una patada en el estómago al chico. Esto lo hizo tropezar hacia atrás debido a la fuerza detrás de la patada y vomitó su almuerzo. Izuku luego lo inmovilizó en el suelo hasta que sus compañeros de equipo se acercaron y lo colocaron en cinta de captura ya que el chico estaba luchando y en el momento en que Izuku se relajara, atacaría. El partido fue terminado. Ambos equipos regresaron a la sala de control donde los maestros comenzaron a hablar sobre lo que salió mal y lo que salió bien. El equipo ganador hizo prácticamente todo correctamente y lo pensó a un nivel profesional. Conocían sus debilidades individuales y se compensaron entre sí. Salazar es mejor en el combate cuerpo a cuerpo que Lloyd, por lo que lo tenían al frente y Lloyd lo apoyaba. Midoriya es bueno en la velocidad y los ataques sorpresa debido a su fuerza y los aspectos flotantes de su don. Sabían cuándo ayudarse mutuamente y cuándo quedarse con su oponente, dijo Aizawa. La sala estaba en silencio. Los tres chicos estaban uno al lado del otro y chocaban los puños. El otro equipo los estaba fulminando con la mirena. Snape luego habló sobre el equipo perdedor. El equipo que perdió no planeó en absoluto, tampoco observaron todo lo que los rodeaba incluso cuando sabían que el otro equipo tenía un miembro que podía viajar por el aire. Esto conduce a un costoso error y les permitió ser emboscados, lo que llevó a que su equipo se desmoronara, afirmó Snape. Luego comenzaron los otros partidos.
En general, los profesores criticaron a los estudiantes ya que no todos lo hicieron bien, excepto el equipo de Izuku. Aunque los profesores lo señalaron en la primera ronda, los otros equipos todavía no planearon e Izuku pudo ver a Aizawa enfadarse con sus compañeros de clase. La clase de entrenamiento de batalla había llegado a su fin. La clase fue despedida y se les dijo que fueran a cambiarse y regresaran a casa. Izuku y todos los demás se cambiaron rápidamente y se fueron. Lyot le había preguntado a Izuku y Salazar si querían pasar el rato. Estuvieron de acuerdo y decidieron ir a una sala de juegos que estaba cerca. Izuku le envió un mensaje de texto a su madre, Gran Torino y All Might diciéndoles que pasaría el rato con nuevos amigos que hizo en clase para que llegara tarde a su entrenamiento. Le respondieron que estaba bien ya que estaban felices de que estuviera haciendo nuevos amigos. All Might se había enterado del pasado más detallado de Izuku y digamos que no fue bonito. En el momento en que Izuku se graduó, All Might hizo que los abogados destrozaran la escuela en una investigación policial. Todos los maestros ahora están en prisión, mientras que algunos estudiantes que intentaron ir a las escuelas de héroes fueron incluidos en la lista negra. All Might no le dijo a Izuku que estaba haciendo esto hasta que sucedió cuando Izuku lo encontró en las noticias. Aunque Inko nunca se enteró de eso ya que lo mantuvieron entre ellos y Gran Torino. Izuku y los dos llegaron a la sala de juegos y comenzaron a jugar diferentes juegos. Izuku estaba disfrutando mucho de su tiempo. Gracias, chicos, por traerme aquí. Esta es la primera vez que vengo, ya que no tenía ninguna razón para venir en el pasado, dijo Izuku mientras se reía y se agarraba el costado. Lloyd solo respondió con un no hay problema. Salazar solo dijo, recuerden, somos los tres inadaptados. Nos mantendremos unidos hasta el final. Dijo. Todos vitorearon a los inadaptados. Pronto pasó una hora y era hora de que Izuku fuera a entrenar. Izuku se fue y llegó al almacén después de unos 10 minutos de caminata. Izuku habló sobre la diversión que tuvo con sus nuevos amigos y cómo fue el día. Algunos de la clase son definitivamente los más peculiares. ¿Es malo que esté esperando que Aizawa-sensei se deshaga de ellos como lo ha hecho con los demás? Preguntó Izuku mientras esquivaba a Gran Torino mientras volaba a través de los obstáculos colgantes. Gran simplemente le dijo que no estaba mal pensar eso. Izuku se alegró de escuchar eso y se concentró en el entrenamiento. Estaba mejorando cada vez más después de cada día que pasaba en el uso del don de flotación, pero no estaba listo para usarlo por sí solo sin usar One for All para guiarse en el aire. Izuku también estaba pasando sus días trabajando en su trabajo de pies en combate sin don, ya que podía simplemente aplicar su don para darle un impulso cuando lo necesitara en el combate real. Sin embargo, los moretones que recibiría le dolerían al día siguiente. Fin del capítulo.